Buenas tardes. Hoy nos toca hablar sobre el tema 6, que son variables, dimensiones e indicadores. Con este tema vendríamos a cerrar lo que es el temario como tal de la materia. Nos quedarían hacer asesorías con respecto al trabajo que queda pendiente y también me gustaría hacer un par de clases más con algunos temas adicionales acerca de lo que tiene que ver con la redacción, con la presentación de la diapositiva, porque recuerden que al final existe un evento de socialización donde van ustedes a exponer todo su tema de investigación ya que han ido trabajando durante el- la materia. Bien, vamos entonces a hablar sobre el índice. Lo que vamos a tocar hoy, vamos a hablar sobre la definición de variables, sobre los tipos de variables, hace definición de dimensiones, definición de indicadores, operacionalización de variables y finalmente vamos a hablar sobre las matrices de consistencia o una matriz de consistencia. Bien, hasta ahora habíamos estado hablando de variables de manera muy general, pero ahora vamos a ir al detalle, ¿no? Necesito que entendamos qué es una variable y por qué es importante dentro del proceso de investigación. Entonces, según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio, una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Tamayo y Tamayo dicen que variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como características la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Y Arias dice que una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control de una investigación. Todas estas definiciones son muy importantes y hay que irlas revisando. Por ejemplo, primero, la visión que nos da Hernández Sampieri es que una variable es una propiedad que puede fluctuar. Eso es lo que nosotros intuitivamente sabemos que es una variable. La variable es una propiedad cuyo valor o puede cambiar, puede variar, por eso se le llama variable. Ahora, Tamayo introduce un elemento importante, fíjate, dice que es un aspecto de dimensión de un fenómeno que puede asumir diferentes valores, pero que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ya por ahí empieza a entrar un concepto importante. Las variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Perfecto. Cuando una variable es cuantitativa, bueno, la noción que tenemos más elemental es que es cuando pueden ser medidas con números, ¿no? Y las variables son cualitativas cuando representan elementos que de repente no se pueden calificar con números, sino con cualidades, como por ejemplo eh, sensación térmica alta, media, baja. También la podrías caracterizar como variable con grados, ¿correcto? Pero también se puede hacer cualitativo. De repente, variables dicotómicas como sexo, ¿verdad? Bueno, antes era dicotómica sexo, ¿no? Que si es masculino o femenino. Ya ahorita hay más variaciones de eso en algunas personas, según algunas corrientes, pero originalmente era masculino y femenino. Entonces, esas son cualidades, el sexo asume esas dos cualidades, cualquiera de esas dos cualidades, pero no son cosas que se puedan sumar, restar, multiplicar o dividir. Finalmente, Arias introduce un elemento que es importante y es que la variable es esta cualidad o magnitud o cantidad que puede sufrir cambio, ¿sí? Como lo dicen los demás, pero aparte es objeto de análisis y medición, manipulación o control. Es decir, que la variable se puede medir, se puede analizar, se puede manipular o se puede controlar, algunas de ellas, dentro del contexto de una investigación. Kerlinger y Lee nos dicen que una variable es un símbolo al que se le asignan valores o números, ¿sí? Estos autores también ven en las variables como los diferentes elementos que están influyendo en un objeto o proceso que se investiga. Y Briones nos dice que las variables son propiedades características o atributos que se dan en modalidades diferentes en las unidades de observación. Es decir, que si yo tengo en mi unidad de observación, por ejemplo, 5 personas, hay 5 personas. Bueno, eso que varía entre ellos, por ejemplo, edad, sexo, talla, todo eso son
variable, ¿correcto? Sigamos entonces. ¿Cómo sería el tipo de variable? Bueno, eso depende, cada vez que alguien te diga tipos, va a depender de los criterios que utilice para establecer esa tipología. En este caso, los tipos de variables se relacionan según muchos criterios. Vamos a ver algunos cuantos. Dice Arias que según su composición, las variables pueden ser variables simples, que se refieren a una sola característica o atributo, o variables complejas, que están compuestas por múltiples dimensiones o indicadores. Entonces, tienes variables simples como peso, edad, altura. Es una variable simple que se puede medir directamente. Pero hay otras variables que son más complejas, que son normalmente las variables que van dentro del problema de investigación, como por ejemplo calidad de vida, productividad, desempeño. Cosas por ese estilo se miden a través de variables complejas, ¿correcto? La variable de investigación nunca puede ser una variable simple, siempre tiene que ser una variable compleja. Según la función en la investigación, dice Carballo que las variables pueden ser independientes, dependientes o intervinientes. Independiente, por supuesto, aquellas variables que son las supuestas causas o factores que influyen en las variables, es decir, aquellas que en los estudios experimentales las manipulamos para ver su efecto sobre las variables dependientes, o en aquellos estudios con diseños no experimentales, aquellos que tomamos como variable que asumimos que causa causa el impacto, aunque no la podamos manipular. ¿Bien? Entonces, esta es la variable independiente. La variable dependiente son los posibles efectos resultados que se pretenden medir y explicar. Eso lo comentábamos nosotros cuando hablábamos de los diseños de investigación. Y decía, por ejemplo, que si yo hacía un estudio sobre impacto de la disminución del consumo de carbohidratos en el peso corporal de una persona, entonces básicamente el consumo de carbohidratos era la variable y el peso de la persona sería, la primera era la variable independiente y el peso sería entonces la variable dependiente. Variables intervinientes o variables extrañas serían variables que pueden influir en la relación entre las variables independientes y dependientes. Es decir, son variables que hay que considerar que pudieran estar interviniendo ahí en la relación de los dos, lo que podría ser poco clara la correlación. Normalmente en estudios que son experimentales lo que intentamos es eliminar todas las variables extrañas o controlarla de manera que siempre hay una relación clara entre variable dependiente e independiente. Según su naturaleza y relación con el objeto de estudio, las variables pueden ser generales, según dice Brione, porque representan aspectos globales del objeto de estudio. Pueden ser variables intermedias o dimensiones, que derivan de las variables generales y permitan un mayor nivel de especificidad. Y variables empíricas o indicadores que son directamente medibles y observables. Aquí, fíjate, Briones habla de variables generales, intermedias y empíricas. Y eso sería lo que otros autores llaman variables, serían las variables generales, dimensiones, serían las variables intermedias, y indicadores, que serían las variables empíricas, ¿correcto? Entonces, estas tres cosas es lo que vamos a ver nosotros que se contienen dentro de lo que se llama operacionalización de la variable. Para que una variable esté definida correctamente, tenemos que tener bien clara cuál es la variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus indicadores. El tipo de variable según su naturaleza, volviendo a Hernández Sampieri y otros, pueden ser variables cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, ¿cuándo? Cuando se representan o se expresan numéricamente y permiten operaciones aritméticas, es decir, suma, resta, multiplicación. Pueden ser, estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Una variable discreta es aquella que solo acepta valores enteros, ¿verdad? Como por ejemplo, edad, número de participantes, ese tipo de cosas. Por ejemplo, edad, uno no dice tengo 25.6 años, 25.75 años. No, uno dice 25 años, 26, 30, 40, 50, lo que tenga. Pero en números enteros. Por ejemplo, número de participantes. Uno no puede decir, mira, aquí participaron 3.5 personas. No, o participaron 4 o participaron 3. Perfecto. Esas son variables discretas.
Las variables continuas son valores que aceptan elementos fraccionarios, como por ejemplo un voltaje. El voltaje puede ser 1.5, 3, 5, 375, lo que tú quieras. Ingreso neto. Por ejemplo, una persona puede ingresar 1.343.75 en promedio. ¿Sí? Exacto. Cosas por ese estilo. Esas son variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con el número de participantes, yo puedo restar, dividir, ¿verdad? Sumar. Igual puede pasar con la parte continua, pero con las variables continuas. Pero cuando vamos a las variables cualitativas, nos encontramos que representan cualidades o atributos y por lo tanto no se representan con números y por lo tanto no se pueden hacer operaciones aritméticas en ellos. Entonces pueden ser ¿cómo? Pueden ser nominales u ordinales. Nominales, ¿qué quiere decir? Tienen categorías que no tienen ningún orden. Por ejemplo, las variables cualitativas nominales son aquellas, por ejemplo, sexo, que puede ser masculino o femenino, o masculino, femenino, fluido, no sé, lo que quieras poner hoy en día. Color de pelo, puede ser moreno, castaño, rubio, pelirrojo, ¿sí? Ahora, fíjate que estas categorías no tienen orden, es decir, no es que el rubio sea superior al moreno, no es que estén ordenados de esta manera o de esta otra, ¿bien? Eso es un ejemplo de por qué esas son variables nominales. Ahora, las variables ordinales viene de orden, son aquellas que son cualitativas, pero que sí representan un orden. Por ejemplo, a nivel educativo. Nivel educativo está, por ejemplo, a nivel de educación primaria, secundaria, universitaria, posgrado. Esos son los niveles educativos. Y sí hay un orden. Es decir, yo no puedo decir que voy a estar a nivel universitario sin haber pasado por primaria y secundaria. Grupos de edades, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos, ancianos, primera, segunda, tercera edad. Correcto, ahí hay un cierto orden, aunque sean cualitativos. Como son cualitativos, no se puede hacer aritmética. Ojo, ¿verdad? Entonces, aunque yo diga edad que uno viene después del otro, no significa que se puedan sumar, restar, multiplicar o dividir. Ahora, según la definición, el nivel de medición, dice Stevens, que las variables pueden ser variables nominales, igualitos de los que hablamos ahorita, que representan categorías sin orden y jerarquía, de los que ya te hablé, variables ordinales, que permiten establecer un orden o jerarquía entre las categorías, pero que siguen siendo cualitativas, como por ejemplo a nivel educativo, satisfacción del cliente, etc. La satisfacción del cliente lo pongo como si lo podemos medir como, ¿cómo te digo? ¿Cómo se siente el cliente con el servicio? Digamos, poco satisfecho, muy satisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho, así. Sería una cuestión de orden, ¿no? Variables de intervalos tienen intervalos iguales entre sus valores, pero no un cero absoluto. Estas son variables que sí se pueden medir, se pueden relacionar numéricamente, pero que no tienen un cero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit. ¿Sí? Si yo digo que estoy a 20 grados y bajo a 10 grados centígrados o Celsius, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de 10 grados. En ese sentido se mantiene, es lo mismo, la misma diferencia que si yo estuviera en 30 y bajo a 20 o que estoy en 50 y bajo a 40. ¿Eh? Lo que es diferente es que, por ejemplo, si yo hablo de que la temperatura son 0 grados centígrados, eso no significa que no existe temperatura. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Significa que sigue habiendo temperatura, pero están en una escala donde el cero es arbitrario. Eso es lo que quiere decir que es una variable de intervalo. Las variables de razón poseen intervalos iguales y un cero absoluto que indica la ausencia de la propiedad. Es decir, aquí es cuando ese cero sí representa de que eso está ausente, como por ejemplo el ingreso económico. Si yo te digo a ti, mi ingreso económico es cero, significa que no está entrando nada, ¿correcto? A diferencia de que si yo digo que la temperatura es cero, pues si la temperatura es cero, sigue habiendo un movimiento de las partículas, ¿correcto? Porque ese cero es arbitrario. Corriente eléctrica, por ejemplo. Si la corriente es cero, pero no está pasando corriente por ahí. ¿Bien?
Ahora, ¿qué son las dimensiones? Ah, tengo mal escrito ahí eso, tengo que corregirlo. Las dimensiones, ¿qué son? Bueno, según Hernández Sampieri y otros, las dimensiones son elementos integrantes de una variable compleja y representan los componentes o facetas que forman una variable con un alto nivel de abstracción. Las dimensiones permiten descomponer la variable teórica en aspectos más específicos y medibles. Perfecto. Arias dice que las dimensiones son aspectos o facetas específicos de una variable compleja que permiten una definición más precisa. Son componentes que integran una variable y que se derivan de su definición conceptual. Las dimensiones facilitan la operacionalización de las variables, que ya vamos a hablar de eso. Tamayo dice que las dimensiones son los elementos constitutivos de las variables complejas y representan los aspectos o características que componen una variable que permite una mejor comprensión de su estructura. Las dimensiones ayudan a desagregar la variable en elementos más pequeños. Entonces, fíjate, vamos atrás. La variable, entonces, las variables complejas, aquí estamos hablando siempre de variables complejas. Las variables complejas tienen a su vez otra subvariable, ¿no? Que es lo que este señor que hablamos antes llamaba variables eh, intermedias, ¿ok? Las variables intermedias, ¿no? Entonces, fíjate, esas subvariables, que son las variables intermedias, son aquellas que te permiten a ti eh, darle como más, que sea más fácil la medición de la variable, ¿sí? Y esas variables intermedias a su vez tienen otras subvariables, que son las variables eh, empíricas, que son las que propiamente medimos, ¿correcto? Esos serían los indicadores. Vamos a ver los conceptos de indicador y después con algún par de ejemplos creo que queda más claro eso. Por ejemplo, bueno, déjame terminarte lo de los indicadores. Un indicador es una medida específica, explícita y objetivamente verificable de los cambios o resultados de una actividad o necesidad. Los indicadores permiten operacionalizar las variables y hacerlas medibles. ¿Qué quiere decir? Indicador es una variable que se puede medir de forma cuantitativa o de forma cualitativa. ¿Bien? Según Arias, los indicadores representan las dimensiones o aspectos que serán medidos en las variables de investigación y constituyen las subdimensiones de las variables y se componen de ítems. Los indicadores se descomponen las variables en elementos más específicos. Observar, ¿okay? Entonces, fíjate, vamos con la misma lógica, ¿no? Tenemos la variable que se divide a su vez en dimensiones. Las dimensiones se dividen a su vez en indicadores y normalmente esos indicadores tienen un conjunto de ítems asociados. ¿Bien? De esa manera, tú puedes decir que los indicadores son unas subdimensiones, ¿correcto? Así como puedes decir que las dimensiones son subvariables. Tamayo dice que los indicadores son manifestaciones objetivamente verificables y medibles de las variables. Son elementos que permiten medir o caracterizar las variables de manera empírica. O sea, los indicadores es lo que me permite llegar a esas variables que sí se pueden medir o medir directamente las variables. Bien. Hacen posible la medición concreta de las variables. Ahora, estos indicadores, ¿cómo tienen que ser? Vamos a este punto. Bueno, según diversos autores, los indicadores deberían ser específicos, explícitos, objetivamente verificables, válidos y confiables. ¿Ok? Entonces, deben ser específicos porque deben poderse medir de manera precisa. ¿Bien? Tienen que ser explícitos porque tienen que estar claramente definidos y ser comprensibles, no pueden ser ambiguos. Deben ser objetivamente verificables porque tienen que ser observables y medibles de manera imparcial. Imparcial por parte del investigador. ¿Okay? Válidos miden realmente el concepto que pretenden medir. Es decir, el indicador debe en verdad medir lo que se supone que va a medir y debe ser confiable. Es decir, que cuando yo mida varias veces ese indicador, por ejemplo, mido ese indicador varias veces en un mismo sujeto y debo obtener mediciones consistentes, replicables, ¿correcto? O si yo vengo y mido, por ejemplo, vamos a imaginar que
El indicador que yo estoy intentando medir se llama tensión o voltaje. Bueno, yo mido el voltaje con un voltímetro, me tiene que dar un valor. Si usted viene con el mismo voltímetro, con otro voltímetro que esté bueno, y mide, debe darle el mismo valor. Entonces, los indicadores se caracterizan por eso. Ahora, intentemos integrar esto en una sola imagen, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplo de variables, dimensiones e indicadores. ¿Bien? Vamos a imaginar, te dije que las variables para un trabajo de investigación tenían que ser variables complejas. Es decir, yo no puedo decir que la variable mía de mi investigación sea, voy a medir la temperatura, porque eso no es una investigación, eso es simplemente una medición, ¿correcto? Yo no puedo decir, mira, mi variable es solamente, no sé, el, la edad. No, porque la edad tú la mides, simplemente la preguntas, la registras, ¿verdad? Tiene que ser algo complejo, ¿bien? Vamos a imaginarnos que mi variable fuera calidad de vida. Y tú dices, pero ¿qué calidad de vida depende de quién? ¿Según quién? Es precisamente de eso que se trata. La idea es que nosotros podamos encontrar una manera de decir, mira, esto es lo que yo entiendo por calidad de vida y así la voy a medir. ¿Bien? Entonces, la variable sería calidad de vida. ¿Qué dimensiones puede haber ahí? Yo veo y digo, bueno, el bienestar físico es parte de la calidad de vida. Es la dimensión 1. Dimensión 2, bienestar psicológico. Dimensión 3, relaciones sociales. Dimensión 4, ambiente. Por ejemplo, ahí yo he definido 4 variables de la calidad de vida. Pueden ser más, pueden ser menos. Todo depende de cómo tú operacionalices la variable, ¿verdad? Es decir, yo esa variable calidad de vida, si yo busco 20 autores, a lo mejor esos 20 autores me la caracterizan, me la operacionalizan de manera diferente. Por eso es importante que en los trabajos de ustedes esté claramente definida cuál es la variable, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus indicadores, para que quede claro qué es lo que tú estás midiendo y por qué lo estás midiendo de la forma que lo estás midiendo. Entonces, fíjate, tienes, por ejemplo, bienestar físico, bienestar psicológico, relaciones sociales y ambiente. A mí me parece que está bastante amplio. De repente hay otras cosas que ahí le pudiéramos meter, ¿no? Pero por lo pronto, suponte que está esas 4 dimensiones. Ah, bienestar físico. Ok, ¿y cómo tú mides el bienestar físico? Ah, yo lo mido con el estado de salud, con el nivel de actividad física, con la calidad de la alimentación. ¿Me va siguiendo? Ahí voy, por ejemplo, viendo indicadores que me van a dar la noción acerca de cuáles son el bienestar físico. De repente ahí yo puedo meterle variables como niveles de presión arterial, niveles de hemoglobina, saturación en sangre, saturación de oxígeno en sangre, marcadores biológicos. ¿Me entiendes? Todo eso serían indicadores que me permitirían determinar cómo es el bienestar físico. El bienestar psicológico, ¿cómo lo mido? Bueno, a través de la autoestima, a través de la satisfacción vital, el propósito en la vida, ¿verdad? Puede ser salud mental, niveles bajos de estrés. Esos son elementos que se pueden medir y están asociados al bienestar psicológico. Relaciones sociales, ¿qué indicadores tengo? Bueno, apoyo social percibido, es decir, cómo yo percibo que la gente me apoya o no me apoya, participación comunitaria, existencia o no existencia de una red de apoyo, todo eso son indicadores. ¿Bien? Ambiente, indicadores, seguridad, acceso a servicios, calidad de la vivienda. Fíjate que cada uno de estos indicadores que yo te estoy poniendo aquí, por ejemplo, seguridad, probablemente lleve a tener que tú desglosar eso en un conjunto de ítems más pequeños, ¿verdad? Que esos ítems se refieran a, mira, te han robado alguna vez este año, cada cuánto tiempo te ha ocurrido un hecho así, se te pierden cosas, todo eso tiene que ver con libertad, con seguridad, correcto. Has tenido malas experiencias en la calle, ¿sí? Eso es seguridad. Eh, Igual, acceso a los servicios puede ir derivando de un conjunto de ítems. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo. Suponte que mi variable sea desempeño laboral. Yo quiero medir el desempeño laboral. Fíjate que esta es una de las variables, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, impacto
de los niveles de estrés en el desempeño laboral. Los niveles de estrés sería entonces la variable independiente y el desempeño laboral sería la dependiente. Pero esta variable que para mí en este caso que te acabo de decir es la dependiente, podría ser un independiente. Por ejemplo, yo diría impacto del desempeño laboral en el sentido de autoestima del trabajador. Me va siguiendo, es decir, cómo tener un buen desempeño laboral afecta que yo me sienta bien conmigo mismo. En ese caso, desempeño laboral pasaría a ser una variable independiente y el nivel de autoestima, autoaceptación o autopercepción, eso sería la variable dependiente. Entonces depende de cómo se configure el estudio. Entonces fíjate, tienes aquí el desempeño laboral, conocimiento, por ejemplo, habilidades, actitudes y productividad. Suponte que esas sean las 4 dimensiones que yo tomé. Otra vez, si te vas con cualquier teórico, te pueden dar otra cantidad diferente de dimensiones. Yo voy a tomar estas 4: conocimiento, habilidades, actitudes y productividad. ¿Cómo mido yo los conocimientos? Bueno, puedo medir con un indicador que se llame formación académica. Puedo medir con un indicador que se llame capacitación, es decir, qué tan frecuentemente él va a capacitación o cuántos cursos tiene o cuántas horas de académicas aprobadas en formaciones no conducentes a grados tiene. Experiencia, que la puedo medir en años de experiencia, ponderados quizás por la importancia del cargo. ¿Me va siguiendo? Son cosas que se me ocurren que tú podrías hacer si en el caso que pudieras trabajar con una variable así. Habilidades. ¿Qué metemos ahí? Fíjate, habilidades, bueno, comunicación efectiva, resolución de problemas, liderazgo. Entonces yo digo, mira, en una escala de 0 a 10, la capacidad de comunicación efectiva de fulanito es 5, es 6, es 7, es 1. Fíjate que ya al poner una escala y poner un número para medirlo, ya eso me da una idea de qué tan buena o qué tan mala sería el comportamiento del indicador. Productividad, indicadores posibles, bueno, cumplimiento de la meta, eficiencia en el uso de los recursos o todo lo que usted pueda querer ahí, ¿correcto? Entonces, esos son, por ejemplo, ejemplos de variables con sus dimensiones e indicadores. Fíjate, aquí hay otra acá. Suponte que mi variable sea calidad de suministro eléctrico. Ok. ¿Qué dimensiones debo poner? Bueno, puedo poner continuidad del servicio, calidad de la onda, atención al cliente, ¿correcto? Y entonces en continuidad de servicio, ¿qué meto? Frecuencia de interrupciones, duración de los cortes, etc. En las dimensiones de la calidad de onda que meto, variaciones de voltaje, distorsión armónica, flicker, lo que sea, ¿ok? Según lo que yo crea. Atención al cliente, bueno, tiempo de respuesta a reclamos, satisfacción percibida por el usuario, esos son indicadores que tú puedas incluir ahí. Ahora, fíjate, tú me dirás, ¿y cuáles sé yo, cómo sé yo cuáles son las dimensiones? Pues las dimensiones van a salir específicamente de la investigación que tú hagas, ¿correcto? Tú te vas a poner a investigar y vas a tener un marco teórico. Y ese marco teórico, viendo cómo definen tu variable, cómo tu variable es definida por los teóricos, es que tú vas a saber qué elementos están asociados con ellos y en base a eso tú puedes armar las dimensiones con las que tú vas a medir, incluyendo por supuesto sus indicadores, la variable. Ahora, ¿qué pasa? Si yo de repente tengo mucha experiencia en el campo, es posible que yo mismo me dé cuenta, ¿verdad? De cuáles serían las dimensiones que a mí me interesarían trabajar. De repente, si yo quiero medir, no sé, pues, digamos, pues, de repente no se me ocurre alguna buena idea por ahí, pues. Por ejemplo, si yo quiero medir la productividad en una determinada línea de producción. Yo puedo irme a los teóricos a ver lo que ellos dicen, ¿verdad? De cómo mido yo esa productividad, esa variable. Pero de repente yo tengo mucha experiencia y yo, mira, como voy a medir la productividad en esta área de la empresa, y yo sé que esta tiene estas 4 estaciones que van una detrás de la otra,
Bueno, yo digo que cada una de esas estaciones se va a convertir en una dimensión. ¿Me va siguiendo? Entonces, la variable de calidad del proceso es la variable es como decir, unir las variables de calidad de cada una de las estaciones. Eso se podría hacer así. Si yo, desde mi experiencia, estoy de acuerdo que es así. Si no, lo más lógico es que nos vayamos con lo que nos dicen los teóricos. Vamos a otro ejemplo de variables. Por ejemplo, eficiencia energética en sistemas eléctricos. Excelente variable. ¿Qué podría yo meter ahí? Bueno, consumo energético, pérdidas eléctricas, uso de energías renovables, gestión de la demanda. Fíjate, no te estoy diciendo que las pongas así, te estoy diciendo, esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia, ¿qué significa? Bueno, que yo logro los objetivos que yo necesito utilizando el mínimo de recursos. Entonces, ¿qué tengo? Eficiencia energética del sistema eléctrico. Bueno, consumo energético. ¿Cuáles son los indicadores? Kilovatio horas consumido, factor de carga, demanda máxima de la red, ¿verdad? Y entonces, fíjate, yo con esos indicadores me doy una idea de cuánto es el consumo, ¿bien? Si es alto o es bajo. Por supuesto, si el consumo es muy alto, mi eficiencia baja. Si el consumo es bajo, mi eficiencia se vuelve alta, ¿verdad? Pérdidas eléctricas. Bueno, ¿qué puedo meter ahí? Pérdidas técnicas, pérdidas no técnicas, balance energético, lo que sea. Uso de energía renovable. Fíjate que podría uno decir, no, pero es que yo no voy a meter eso en eficiencia energética. Bueno, no lo ponga, ¿verdad? Según otros criterios, eso no sería una dimensión. Pero suponte que yo en mi investigación lo consideré y por lo tanto lo quiero medir. Entonces, bueno, uso de energía renovable, porcentaje de generación renovable, huella de carbono, ¿verdad? Porque yo voy a hablar de la eficiencia energética, pero con un enfoque de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Gestión de la demanda, indicadores, programas de respuesta a la demanda, tarifas horarias, todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, ya después de que yo tengo claro cuál es mi variable, cuáles son mis dimensiones y cuáles son mis indicadores, ya yo estoy en capacidad de hacer esto que aparece al final del segundo capítulo de las tesis, al final del marco teórico, que se llama operacionalización de la variable. ¿Sí? ¿Qué sería operacionalización de la variable? Bueno, la operacionalización de las variables es el proceso a través del cual se descomponen deductivamente las variables que componen el problema de investigación partiendo de lo general a lo más específico. Implica traducir los conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores. Entonces, como la variable por sí misma es abstracta, buscamos entonces dividirla en dimensiones que sean un poco más concretas. Y esas dimensiones a su vez las dividimos en indicadores que son incluso más concretos. Arias dice que la operacionalización es una técnica metodológica que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación partiendo desde lo más general a lo más específico, es decir, las variables se dividen, si son complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems. Fíjate que yo nada más te he hablado hasta ahora de variables, dimensiones e indicadores, pero podríamos tener variables, subvariables, indicadores, subindicadores, índices, subíndices, ítems. Eso es dependiendo del nivel de detalle que yo quiera darle a la operacionalización. ¿Bien? Tamayo y Tamayo dice que la operacionalización de la variable es el proceso que permite hacer el tránsito que parte de la variable general a las dimensiones o subvariables, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. Es un proceso de transformación de una variable teórica en variables empíricas directamente observables y medibles. Entonces, fíjate que es muy importante porque te permite darte cuenta de que de esa manera pasamos de lo que es abstracto y teórico a lo que es concreto y podemos medir. De esa manera se conecta la teoría con los hechos. Bien. Entonces, ¿qué debe ir en un cuadro? Normalmente la operacionalización de variables se monta en un cuadro, ¿verdad? Que se llama cuadro de operacionalización de variables. ¿Qué debe ir en un cuadro de operacionalización de variables?
Bueno, primero, de cajón, obviamente y sin lugar a dudas, las variables, que ya dijimos que son las características o propiedades que se van a medir. Aparte de la variable, tiene que aparecer una definición conceptual. Una definición conceptual es la definición teórica de la variable basada en la revisión de la literatura y el marco teórico de la investigación explica en términos abstractos el significado de la variable. Es decir, la definición conceptual es la definición que tú consigues en la teoría, que lo conseguiste en un libro por allá, según el autor no sé quién cito, calidad de vida es esto, según la no sé quién cito, eficiencia energética es esto, según no sé quién cito, calidad de servicio es esto, me va siguiendo. Tiene un concepto que alguien haya dispuesto en la literatura. Esa definición normalmente tú la vas a encontrar cuando estés haciendo el marco teórico. Bien. Ahora, después viene una definición operacional. La definición operacional es la tuya, la que tú, cómo entiendes tú esa variable y vas a decir ahí cómo la vas a medir. Es decir, la relacionas con las dimensiones que vas a tomar, ¿me entiendes? Haciendo referencia a los procedimientos, técnicas, instrumentos, bla, bla, bla. Pero entonces es una definición tuya. ¿Qué entiendes tú por esa variable y cómo la vas a medir? Ese es el detalle, ¿no? Por eso la definición operacional está ligada a las dimensiones, los indicadores y las técnicas. ¿Bien? Después vienen las dimensiones, que ya te dije que son factores o elementos componentes de una variable. Están los indicadores, que son las manifestaciones observables y medibles de las dimensiones, ¿ok? De las dimensiones de la variable. Y bueno, cada variable se va a medir en algún momento. Tú la tienes que medir a partir de algo, es decir, usando algún tipo de técnica o instrumento de medición, bien sea técnica de instrumento, te estoy diciendo que puede ser observación directa a través de una lista de cotejo, puede ser eh, la técnica de la encuesta a través del instrumento que es el cuestionario, puede ser a través de, si la variable es una variable física, de repente, bueno, medición directa y el instrumento que voy a usar es un voltímetro. Me va siguiendo. Es una cuestión de decir cómo voy a medir yo esa variable, ese indicador. ¿Eh? Porque las técnicas de instrumentos se asocian a los indicadores. Y los ítems, índices o valor final, en algunos casos se especifica también los ítems, preguntas o reactivos específicos con los que se medirá cada indicador. Puede incluir una escala de medición a usar. Fíjate que, ¿qué pasa? En la mayoría de trabajos de investigación que uno hace en la universidad, cuando hace investigación de verdad, las variables tienen que ver con cosas que tienen que darse en la información que te tiene que dar alguien. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero verificar el nivel de seguridad industrial percibida por los trabajadores de no sé dónde. ¿Quién te da esa información? Los trabajadores. Correcto. Si vas a buscar información para hacer, digamos, una propuesta de mejora, la propuesta de mejora no puede salir de que tú llegaste y dijiste, bueno, a mí se me ocurre que voy a hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Porque de ser así, no deja de ser una propuesta, pero no es un trabajo de investigación. Para que tú puedas decir que es un trabajo de investigación, tú tienes que investigar. Entonces, ¿qué sería? Tú vas a agarrar, te buscas a las personas, a los trabajadores, a los gerentes, a los técnicos, a los operadores, a quien corresponda según la naturaleza de tu trabajo. Y tú le vas a hacer una serie de preguntas o encuestas. Normalmente eso hacen encuestas porque a través de las encuestas es muy fácil hacer el procesamiento estadístico. Entonces, ¿qué se hace? Cada encuesta está formado por ítems o reactivos. Ítems o reactivos son sinónimos. Se trata de cada una de las preguntas, ¿verdad? Que va a estar dentro del cuestionario que tú vas a aplicar en la encuesta. Entonces, a veces uno relaciona los indicadores directamente con un grupo de ítems dentro del instrumento. Cuando tú usas un instrumento como una encuesta, la encuesta es la técnica.
El instrumento es el cuestionario. Cuando tú vas a usar una encuesta y vas a diseñar un instrumento, es decir, un cuestionario, este cuestionario tiene que ser validado, ¿verdad? Para confirmar que sí esté bien hecho, que en verdad esté midiendo lo que se supone que debe medir, que dé mediciones que sean consistentes. Entonces, ese instrumento tiene que tener coherencia interna, tiene que tener un montón de cosas, ¿correcto? Entonces, eso se hace trabajando sobre los ítems. ¿Bien? Los ítems tienen que estar bien redactados de esta manera y del otro. Eso es algo que de momento no te debe preocupar, porque ya desarrollar el cuestionario que vas a utilizar en el caso de que lo vayas a usar, eso es algo que se ve mucho más adelante, ¿verdad? En otra materia. Entonces, ¿cómo es lo que tú podrías poner en un cuadro? Fíjate, te doy aquí el ejemplo. Ahí tienes variables, tienes definición conceptual, ¿sí? Tienes definición operacional, las dimensiones, los indicadores y en el caso de que ya existan los ítems, ¿verdad? En nuestro caso probablemente no exista ningún ítem. Entonces tú pondrías aquí tu variable, que puede ser una, dos, tres, dependiendo de la naturaleza de tu investigación. Llevas una definición conceptual que, como te dije, es definición del libro, de la teoría. Definición operacional, que es tuya y que habla de cómo vas a medirla. Las diferentes dimensiones y los diferentes indicadores de cada una de las dimensiones. ¿Bien? Eso es lo que necesito yo que esté en el cuadro de operacionalización de variables. Ahora tú dirás, pero ¿de dónde sale ese cuadro? Ya te lo dije, sale del marco teórico. Entonces, aunque tú no vayas en este momento a hacer un marco teórico, sí necesitas empezar a investigar la teoría. Necesitas saber qué tipo de elementos tienes que considerar en la teoría, según la variable que tú estás planteando. Entonces, según la variable que tú estás planteando, ¿qué temas tienes que investigar en la teoría? Y de esos temas, ¿qué subtemas puedes derivar? Y de ahí vas viendo qué es lo que deberías ir viendo en dimensiones e indicadores, ¿correcto? Entonces, te voy a poner algunos ejemplos. Fíjate que el cuadro puede variar bastante. De hecho, casi siempre tiene, por ejemplo, la definición, el nombre de la variable va, a juro. La definición va, las dimensiones e indicadores van, ¿correcto? Pero sí puede haber gente que le agregue cosas, que le quite cosas, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, en este caso dice, operacionalización de la variable. Este es un trabajo que dice, diseño de un sistema logístico de levantamiento censal comunitario para las comunidades del estado de Aragua, ¿verdad? Entonces yo saqué esta variable que se llama sistema logístico. La variable del sistema, fíjate, ellos van a diseñar un sistema logístico. ¿Para qué? Para levantar el censo. Creo yo que es lo que dice ahí, ¿no? De las comunidades del estado de Aragua. Entonces, la variable central, ¿cuál sería? Bueno, el sistema que ellos van a proponer. Porque ese sistema es lo que antes no estaba y después de que ellos lo diseñen, eso es lo que va a estar. ¿Bien? Entonces, define la variable, en este caso, conjunto relacional e integrado de estructuras orgánicas, medios, procedimientos y métodos que le permitan desarrollar una función logística cuya misión es hacer interactuar, bla, 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 bla. ¿Bien? Si es una definición sacada de la teoría, entonces esto debería ser una definición conceptual. Si se trata de una definición que la hace el autor desde su experiencia, de lo que investigó, pero sin hacer referencia a nadie, entonces sería una definición operativa, ¿verdad? Entonces, fíjate, esa persona que está haciendo esta investigación encuentra estas dimensiones: estructuras orgánicas, medios y procedimientos, aprovechamiento de recursos, oportunidades del resultado. Fíjate que yo hubiese hecho esta operacionalización y yo la habría puesto diferente completamente. Yo no habría considerado ninguna de esas dimensiones, pero esas dimensiones salen de la investigación que él hizo, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué indicadores ve aquí? Bueno, cuando va a hablar de estructura orgánica, bueno, tipo de estructuras organizativas y pone, fíjate, el indicador es tipo de estructura organizativa. Y él de una vez te pone a ti
lineal, funcional, línea y staff, en comité y matricial. Esos 5 tipos de estructura. Entonces, fíjate que ese indicador es en sí una variable, ¿sí? Cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Ordinal o, ¿cómo, eh, ¿cómo es que lo llamaba Sampieri? Nominal u ordinal, ¿correcto? Entonces, en este caso sería una variable, ese indicador sería una variable cualitativa, nominal, con 5 estados, ¿verdad? Lineal, funcional, línea y staff, en comité o matricial. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo va a ser él o ella para medir este indicador? Bueno, a través de la observación directa, entrevista y encuesta. Simplemente va a llegar a la gente y le va a decir, mira, esta organización que ustedes tienen es que es matricial, es lineal, es funcional, es que. Entonces, dependiendo de su observación, va a marcar. Medios y procedimientos. El indicador pone claridad de los medios y procedimientos. Esa claridad es un indicador que para mí no está claro, ¿verdad? Tendríamos que ver de qué manera ella va a medir la claridad. Aprovechamiento del recurso, el indicador es la eficiencia. Yo lo pondría como la dimensión, la eficiencia y el aprovechamiento del recurso. Bueno, sí, podría ser un indicador. ¿Ok? La eficiencia va a ser los objetivos versus dividiendo con el uso de recursos. Y la oportunidad de resultado. Vamos a ver otro ejemplo de una operacionalización de variables. Fíjate, él dice aquí, analizar la actitud de los docentes, ese es su objetivo general, ¿no? Analizar la actitud de los docentes ante la implementación y uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima Educativo, el municipio escolar Rafael Urdaneta del estado Carabobo. Entonces, fíjate, tiene 2 variables. Una que es actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto Canaima Educativo y uso de los componentes de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC. Ahí están las 2 variables. La actitud de los docentes y el uso de las TIC. ¿Correcto? Entonces, estas son las 2 variables que él tiene ahí. Actitud de los docentes y uso de las TIC. Entonces, fíjate, a nivel de actitud, él hace su definición conceptual. ¿Qué es la actitud? Bueno, es la predisposición de los docentes aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, bla, bla. ¿Y qué es el uso de los componentes? Bueno, el uso de los procesos, productos y medios electrónicos derivados de las nuevas tecnologías, bla, bla, bla. Correcto. Y fíjate entonces qué pasa. ¿Cómo serían las dimensiones? Bueno, él habla de un componente cognoscitivo, o sea, intelectual, un componente afectivo o emocional y un componente conductual, ¿verdad? O actitudinal, como se le puede llamar. Bien. Estas 3 dimensiones sí representan para mí lo que es la actitud, ¿no? Y entonces ahí tiene los indicadores, que si experiencia y conocimiento en el uso de las TIC, creencias sobre el uso de las TIC, disposición hacia el uso de las TIC, motivación hacia el uso, interacción de los docentes con las TIC, esos son los objetivos. Entonces fíjate que aquí aparece a la derecha unos ítems. Eso es porque esa persona ya hizo un cuestionario y en ese cuestionario puso el primer ítem, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto son preguntas acerca de la experiencia y conocimiento en el uso de la TIC que tiene el docente, porque me imagino que fue a los docentes que se los aplicó. El ítem 6, 7 y 8, es decir, las preguntas 6, 7 y 8, a él le pregunta sobre las creencias sobre el uso de las TIC en el aula. El 9 y el 10 habla sobre la disposición hacia el uso de las TIC. El 11 y el 12 sobre la motivación hacia el uso de las TIC. De repente el 11 es una pregunta que le dice, diga del 1 al 5 qué tan motivado se siente a usar las TIC en el aula. ¿Sí? Por ejemplo, ese podría ser el ítem 11. Y el 12 tiene que ser más o menos por la misma cosa. ¿Bien? Y bueno, aquí en el uso de los componentes, ella dividió a partir del mismo concepto que dice que
uso de los productos y medios electrónicos, entre paréntesis, hardware y software. Entonces ya ella usó la misma definición para agarrar las dos dimensiones, hardware y software. Uso del hardware, uso del software. Y entonces le puso a cada uno unos indicadores y unos ítems. ¿Correcto? Vamos a ver, por ejemplo, este otro estudio que está por aquí, que dice marketing digital y negocios de comida rápida. Esas son las dos variables que tiene. Fíjate que si yo veo esto así nada más, yo debo imaginarme que el trabajo se trata de el impacto que tiene el uso del marketing digital en negocios de comida rápida o qué tanto se usa el marketing digital en negocio de comida rápida. Si yo quiero saber simplemente qué tanto se usa el marketing digital en negocio de comida rápida, eso sería un estudio descriptivo. Pero si yo quisiera saber el impacto que tiene el marketing digital en los negocios, entonces en ese caso sería un estudio explicativo, ¿bien? O correlacional. Fíjate que ahí vamos, ya vamos viendo cómo se integra todas las cosas, ¿no? Entonces ahí te da una definición conceptual, te da una definición operacional. Fíjate que dice que la definición operacional es lo que explica aquí es cómo lo mide, ¿no? Se empleó como instrumento de recolección de datos, el cuestionario y la técnica de la encuesta se considera como población de estudio a los consumidores de comida rápida en función de determinar la influencia del marketing digital en los negocios de comida rápida y por ende en sus ventas. Fíjate que aquí ya sí se ve claramente que la intención es ver cuál es el impacto que tiene el marketing digital. En ese caso, el marketing digital sería la variable independiente. Y a estos negocios de comida rápida, no sé exactamente, yo no lo pondría, porque si lo que me interesa es saber el impacto de eso en las ventas, entonces yo aquí pondría ventas directamente como variable independiente. Lo pondría como ventas o no sé, desarrollo del negocio o productividad del negocio, algo así. Entonces, bueno, cada uno tiene sus dimensiones, cada dimensión tiene un conjunto de indicadores. Fíjate que, por ejemplo, una de las dimensiones del marketing digital son las herramientas y los indicadores son redes sociales, aplicativos, página web. Y aquí aparecen los ítems. Fíjate, vamos a verlo. Dice, uno, en el inicio de sus redes sociales vio publicaciones sobre negocios de comida rápida, ya sea de amigos o de la publicidad de negocio. En el inicio de sus redes sociales es el For You page, es decir, cuando tú abres Instagram o TikTok, lo primero que te aparece. O sea, aparecen entonces en las redes sociales. ¿Usó algún aplicativo para pedir comida rápida por delivery? Esas preguntas, acuérdate, están hechas eh, para personas, no para los dueños de negocios, sino para los consumidores. Entonces, fíjate, le preguntan que si en la red social vio publicidades de negocio. Entonces, eso es lo que él está midiendo aquí en redes sociales. En el 2 dice, ¿usó algún aplicativo para pedir comida? O sea, pedidos ya, Rappi, ese tipo de aplicaciones. Y tiene un indicador que se llama aplicativo que está relacionado directamente con este segundo ítem. Tiene otro que dice página web y entonces la pregunta es, ¿visitó páginas web de negocios de comida rápida en tal lugar? Fíjate, entonces ahí se ve claramente en este ejemplo cómo se relaciona la variable con las dimensiones, con los indicadores y con los ítems, ya directamente en un cuestionario. ¿Sí? Y fíjate, aquí él le pone incluso en la variable, en el cuadro de operacionalización, la escala de medición. Y tiene, por ejemplo, ordinal, escala Likert, siempre, casi todos los días, ocasionalmente, casi nunca y nunca, ¿verdad? Eso es para que puedan responder cada una de las preguntas. Vamos a terminar ya con esto. Fíjate, ya después de que nosotros hemos visto lo que es la variable, las dimensiones, los indicadores, y hemos visto
la operacionalización de la variable, podemos entrar en lo que es la matriz de consistencia. Ya esta es una herramienta que te va a servir mucho para orientar todo tu trabajo, por eso deberías ir desarrollándola desde el principio. La matriz de consistencia epistémica o la matriz de consistencia de la investigación, lo que sirve es para tener en una sola hoja todos los elementos importantes de tu investigación. Te voy a poner, por ejemplo, este es un ejemplo. Estas matrices de consistencia, así como los cuadros de operacionalización de variables, hay muchos. Bueno, aquí matrices de consistencia la vas a encontrar muchas y de muchas maneras, ¿no? Pero te voy a mostrar algunas cosas aquí. Por ejemplo, en este caso tiene título y dice relación entre los hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNSP. Ahí aparece el título, aquí pone el problema general en una de las columnas y los problemas específicos, es decir, aquí ponen la formulación en las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio de los estudiantes respecto a su rendimiento académico en la facultad? ¿Verdad? Ahí están las preguntas de la formulación. Y las preguntas específicas que van a dar origen, por supuesto, al objetivo general y los específicos. Entonces aparece aquí al lado objetivo general y específico. Al lado ponen entonces marco teórico, donde ponen como los puntos más importantes que encuentran en la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel internacional, estos son los antecedentes. A nivel internacional, él trabajó con un antecedente de un tal Cruz N, ¿verdad? En su investigación titulada Relación de los hábitos de estudio y autoestima con rendimiento académico en los estudiantes, Ese fue uno de los antecedentes. Los otros antecedentes fueron uno de un tal Castro, de un tal Lázaro, ¿verdad? Eso les llevó a la hipótesis. La hipótesis general de él, que es la alternativa o la hipótesis propia de él, es la que dice la relación existente entre los hábitos de estudio con respecto a su rendimiento académico de los estudiantes es bueno y positivo en cada una de las escuelas académicas de la Facultad de Educación. Y una hipótesis nula sería, existen diferencias significativas entre los hábitos de estudio con respecto a sus rendimientos académicos en los alumnos de las diferentes escuelas académicas de la facultad. Entonces, fíjate, ahí lo que hace es, bueno, en el caso de que yo tenga razón, si hay una buena relación, y en el caso que no, no existe relación o existen diferencias, por lo cual, si existe diferencia, no hay una relación clara. Bien. Variable, tiene dos variables, rendimiento académico y hábitos de estudio. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, dimensiones, cursos, dice acá. Las dimensiones de hábitos académicos, recepción, organización de estudio, transferencia, producción. Él ya tendrá en su investigación qué significa cada una de esas cosas. Acuérdate que el cuadro de operacionalización de variables te va a resumir el marco teórico. ¿Bien? Te va a indicar qué cosa debe estar en el marco teórico. Y aquí habla de la metodología, tipo de investigación, nivel de investigación, método, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos, técnica de procesamiento de datos, en fin. Otro ejemplo de una matriz de consistencia. Título, diseño de un nuevo sistema de riego tecnificado para mejorar la calidad del manejo del césped en el estadio Héroes del Alto de la Alianza Tacna. ¿Vale? Entonces, fíjate, ¿qué pone él en esta matriz de consistencia? Arriba pone el título y aquí pone formulación del problema, objetivo, justificación, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores, subindicadores. Algo así ustedes van a tener que presentar en la socialización, en la exposición. Van a hablar de la formulación del problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la pregunta de investigación, las generales y las específicas? Los objetivos al lado, que son básicamente las mismas formulación, pero puesta en formas de objetivo. Aquí tiene un espacio para la justificación, ¿verdad? Muy importante. Pone un espacio para la hipótesis. Fíjate que este es interesante, ¿no? En este caso, este ejemplo lo traje porque es un diseño de un sistema tecnológico, esto es una investigación tecnológica. Entonces, él pone ahí la hipótesis, fíjate cómo la registra. Esto es importante porque muchos de tus trabajos son así, el trabajo de ustedes. Dice, si diseñamos un nuevo, si diseñamos un nuevo sistema de riego tecnificado, entonces mejorará
el manejo, mejorará la calidad del manejo de... Ya va, que no veo ahí, está muy pequeñito para mí, ya va. Dice, si diseñamos un nuevo sistema de riego tecnificado, entonces mejorará la calidad de manejo del césped del estadio Héroes del Alto de Alianza, Tacna. ¿Bien? Y pone abajo, si diseñamos un nuevo sistema de riego tecnificado, entonces no mejorará la calidad. Entonces fíjate que él lo que está poniendo ahí, ¿verdad? Es que su sistema de riego es para mejorarlo. Y la variable, la hipótesis que hace es que, bueno, si yo hago este sistema nuevo, va a mejorar la situación del césped. Y si no lo hago, no va a mejorar la situación del césped. ¿Eh? Esas son las dos hipótesis con que él se está manejando ahí. Dimensiones, la escribió con C, ¿verdad? Bueno, bomba de agua, sensores, esas son las dimensiones propias de lo que le compone a él su sistema de riego tecnificado. ¿Va? Estamos claros. En ese caso él lo dividió, PLC logo, menos que es como la placa que está utilizando, la bomba de agua y los sensores. Entonces tiene, cada uno de esos tiene unos indicadores, por ejemplo, software logo, soft comfort, pulsadores, contactores, tableros para PLC y eso a su vez le puso unos subindicadores. En la bomba que tiene ahí, bueno, electroválvula, tubos, aspersores, multímetros, cables, codos, conexiones, cintas de flow. Y en los sensores, Arduino, sensor de humedad. Entonces está trabajando con una placa de Arduino a la que va a programar y le va a incluir los sensores para que controle entonces el sistema automatizado de riego que va a hacer. ¿Bien? Me parece interesante eso. ¿Qué les propongo yo? Bueno, esta propuesta la conseguí por ahí en un paper que me gustó. Modelo propuesto, matriz de consistencia para asegurar la coherencia del plan de tesis. De esa manera tenemos todos los puntos importantes de un solo vistazo, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice, la parte de arriba, diseño teórico, dice, problema, ¿verdad? Aquí vas a formular el problema, la pregunta de investigación con las preguntas secundarias. Objetivo, general y específico, hipótesis o idea a defender en el caso de que qué maravilloso. Pone idea de defender. Fíjate, es idea, dice hipótesis o idea de defender. ¿Por qué? Porque te dije que cuando los trabajos no son cuantitativos, no llevan hipótesis, llevan una idea a defender. Variables. Ahí van las variables que se van a trabajar. Y aquí abajo va la operacionalización de variables. Es decir, variable, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la definición conceptual? ¿Cuál es la definición operacional? ¿Cuáles son sus dimensiones e indicadores? ¿Cuáles son las subdimensiones o subindicadores en tal caso? Índice y esquema del marco teórico. Así, con qué punto del marco teórico se relaciona cada uno. Métodos de la investigación. Ahí dices, lo ubicas dentro del tipo de investigación y dentro del paradigma. Diseño de investigación. Ahí pones el tipo de diseño que vas a tener. Ámbito de la investigación, cuáles son las unidades de análisis o estudio, el universo, la población muestra, las técnicas de muestreo, todo eso está relacionado con lo que aparece en el alcance y lo que va a aparecer a futuro en el capítulo 3 tuyo. Instrumentos y fuente de información, de dónde se va a sacar la información, y si hay un diseño de algún cuestionario o de eso es un instrumento. Criterios de rigurosidad en la investigación, cuál es el enfoque, cuál es la validez, cuál es la confiabilidad. Eso depende, por supuesto, del tipo de investigación. Entonces, este tipo de matriz me parece, o algo parecido, podríamos hacer para que ya sirva como de un mapa de todo el proceso investigativo que vas a desarrollar a posteriori. Terminando. Asignación. Objetivo, justificación. No. Ahí tengo que corregir ese detalle. Aquí debería decir, esto es hipótesis y operacionalización de variables. Hipótesis y variables. Ok. Fecha de entrega 25 de junio. Modalidad de pareja. Formato PDF. Ensayo, extensión del cuerpo a juicio del estudiante. Ahí sí se los dejo a ustedes. Márgenes simétricos. Perfecto. Valor 10%. Dice, escribe un ensayo que contenga una introducción, que es la breve contextualización del tema de investigación. Espero que ya esta sí se la ha vencida porque estoy corrigiendo lo segundo y
tienen mucha deficiencia ahí todavía en la redacción, van a plantear el sistema de hipótesis o las ideas a defender, en el caso de que no sea precisamente una investigación cuantitativa como tal, operacionalización de las variables o cuadro de categorías de análisis. ¿Por qué? Porque las variables dentro de la investigación cualitativa no se llaman variables, se llaman categorías de análisis. ¿Bien? Categorías de análisis a priori, categorías de análisis a posteriori, eso depende. Matriz de consistencia sistémica de la investigación, me llenan una de esas matrices o la diseñan a su manera, o ahí vemos, ahí yo sugeriría que usen esa que puse ahí propuesta, y la referencia según APA sexta edición. Bien, entonces hasta aquí llega esta clase. Cualquier duda que tengan, me avisan y estamos pendientes por el grupo. Gracias por su atención.